Hola a todos los queridos espectadores. En el episodio anterior, Alex llevó a Tuna y al pequeño Henry en un viaje de sanación, ayudando a Tuna a recuperarse lentamente después de todo el miedo y caos que habían vivido. Hoy exploraremos qué sucede cuando Tuna escucha accidentalmente una conversación de Alex sobre vender la tierra, malinterpretando sus intenciones y derrumbándose silenciosamente por dentro. Luego lo seguiremos hasta un campo tranquilo, donde finalmente se revela el verdadero secreto de él. Si encuentras interesante esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Alex, ¿estás vendiendo este terreno? La pregunta salió antes de que Tuna pudiera detenerse. Su voz temblaba en medio del campo, llevada por el susurro de las hojas de pomelo. Él se giró de inmediato, la sorpresa brillando en sus ojos. ¿Qué? Ella tragó saliva, las palabras salieron demasiado rápido. ¿Es por las deudas? ¿Es porque la empresa sigue teniendo problemas? Sus dedos apretaron el dobladillo de su camisa. Es por mí y Henry, ¿verdad? El viento pareció detenerse. Por un largo rato incluso los pájaros se callaron. Alex la miró, el shock en su rostro gradualmente se transformó en una sensación más pesada, más triste. No, dijo suavemente acercándose a ella. ¿Por qué pensarías eso? Ese sentimiento no llegó de la nada. Había ido creciendo dentro de ella desde la noche anterior, desde que la casa de bambú ya no se sentía completamente segura. Anoche el aire en la casa aún estaba fresco y agradable. Una sola luz iluminaba cálidamente las paredes trenzadas. Henry estaba sobre sus piernas con su pequeño atuendo marrón, agitando sus manitas mientras charlaba con el techo. Frente a ella, Alex estaba sentado en una estera con las mangas remangadas. Él se veía cansado, pero cada vez que Henry llamaba su atención y tomaba su mano, la fatiga parecía desvanecerse. «Hoy estás de buen ánimo», murmuró dándole una suave palmada en la nariz. Hablaban del sombrero de oso de Henry en Kioto, de la primera vez que vio las nubes desde el avión, y de cuando finalmente ella pudo dormir una noche completa allí. Alex escuchaba a veces, hacía pequeñas preguntas sonriendo ante los detalles. Por un largo rato parecía que el mundo fuera de esas paredes de bambú ya no existía. Entonces su teléfono vibró. Miró la pantalla. «Es John», dijo, su mandíbula tensándose. El teléfono vibró de nuevo. Después de un breve silencio, él se levantó. «Voy a salir a contestar. Puede ser sobre la empresa». «Yo te prepararé un té caliente», respondió ella. Colocó a Henry en la cama y se dirigió a la pequeña cocina. La tetera susurraba. Sirvió agua caliente en una taza y la sostuvo con fuerza en sus manos. Estaba casi en la puerta cuando la voz de él llegó desde el otro lado de la cerca de madera. «Sí sé que la empresa sigue en proceso de recuperación», dijo Alex. «Si las cosas realmente empeoran, podría vender ese terreno». La taza de té ardió en sus manos. «Vender ese terreno». Las palabras resonaron en su cabeza hasta el punto en que casi no pudo escuchar nada más. «Es tan grave. ¿Perderá más por mi plan? Porque sigue preocupándose por mí y Henry». Retrocedió hacia la oscuridad junto a la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la llamada terminó y Alex regresó rápidamente, levantó la taza de té. «Oh no», dijo él sorprendido, luego sonrió. «Me has asustado». «Te traje esto», intentó decir ella. Ambos se sentaron juntos como si nada hubiera cambiado. Solo ella sabía que cada sonrisa ahora venía acompañada de un pensamiento agudo. ¿Vender ese terreno? Más tarde, cuando el sedán gris desapareció por el camino oscuro, la casa de bambú se volvió demasiado tranquila. Henry dormía en sus brazos cálido y pequeño. Ella le besó la frente y susurró: «No te preocupes. Mamá está aquí».
pero su corazón no podía calmarse. El sueño llegaba en pedazos. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alex contestando el teléfono, entregando partes de su vida. Al amanecer, el miedo en su pecho se sentía más pesado que su propio cuerpo. La luz de la mañana se filtraba a través de las paredes de bambú. Henry se despertó temprano y le agarró el pelo. Ella le puso el traje marrón, ajustó su sombrero de oso y lo abrazó más fuerte de lo normal. Tenía que ir al mercado a comprar arroz, verduras y algo de carne. Envolvió a Henry en una manta y lo llevó a casa de la señora Tang. ¿Podrías cuidar a Henry un rato?, le preguntó. La señora Tang sonrió ampliamente. «Por supuesto». Henry gritó en sus brazos. Tuna besó la mejilla del niño y luego, obligándose, salió del sendero con las manos de repente ligeras. Justo cuando salió de la casa de bambú con la bolsa en la mano, escuchó el sonido del motor. Un sedán gris se detuvo lentamente junto a la cerca. Su corazón reaccionó antes de que su mente pudiera pensar. Alex salió. «Buenos días», dijo. «¿Dónde está Henry?» «Con la señora Tang», respondió ella. «Voy a ir al mercado». Él asintió. «No puedes venir conmigo primero. Tengo algo que quiero mostrarte. No será mucho tiempo». El nudo en su pecho se apretó cada vez más. Pensó: ahora es el momento. Él le dirá que debe vender la tierra. «Está bien», dijo. «Déjame coger el abrigo». Solo unos minutos después ella estaba sentada junto a él en el coche. El aroma familiar que normalmente la tranquilizaba hoy solo hacía que el silencio se volviera más pesado. El conocido camino del pueblo dio paso a la vasta campiña. La hierba alta se mecía a ambos lados. El aire se volvió fresco con un ligero aroma a naranja. Ella conocía este camino. Conducía hacia el huerto de su familia. El coche se detuvo junto a un campo grande rodeado de árboles de pomelo. El sol brillaba sobre el campo. Alex salió y caminó unos pasos hacia adelante, luego se giró. «Vamos», dijo suavemente. «Quiero que veas algo». Ella lo siguió hasta el centro del campo. El terreno parecía tranquilo, pero todo lo que ella veía eran números y sacrificios que no le había pedido hacer. El miedo finalmente explotó. «Alex, ¿estás vendiendo esta tierra?», preguntó sin querer con la voz entrecortada. «Es por las deudas, porque la empresa sigue teniendo problemas. Es por mí y Henry bajo el cielo abierto». Ella lo miró a la cara preparándose para la respuesta. En su lugar, su expresión se suavizó. Se acercó a ella, su voz era baja y firme. «No voy a vender esta tierra», dijo Alex. «No», continuó. «Esta tierra es para algo completamente diferente». Su corazón latía tan fuerte que casi podía sentirlo. «¿Para qué?», susurró. Alex la miró directamente a los ojos. «Para construir una casa», dijo suavemente. «No». Alex repitió cada palabra lentamente y con firmeza. «Esta tierra no es algo que yo quiera vender. Es el lugar donde quiero construir un hogar para ti y para Henry, para nosotros». El aroma a pomelo flotó en el aire con la brisa. Tuna lo miró, su mente atrapada en el miedo de la noche anterior. Durante toda la noche había imaginado que él vendería todo para pagar las deudas, recortando su vida por ella y Henry. Se había preparado para aceptarlo, pero él estaba hablando de una casa. «Una casa», susurró. Los labios de Alex se curvaron en una pequeña sonrisa casi tímida. «Sí, una casa». Su corazón latió con un dolor profundo. «Pero yo lo escuché», dijo ella. «Tú hablaste con John, voy a vender un terreno». «Lo sé», respondió él suavemente. «Escuchaste la parte más difícil, no toda la conversación». Respiró hondo. John estaba enumerando las opciones si la investigación se alargaba. Mencionó vender uno de mis terrenos pequeños fuera de la ciudad. Le dije que lo pensaría si no había otra opción, pero no acepté nada. Y este terreno nunca estuvo en esa lista.
Nunca. Ella apretó el dobladillo de su camisa con fuerza. «Entonces, ¿no vas a vender este terreno por mí?», preguntó su voz casi inaudible. Él la miró, su expresión se suavizó. «¿De verdad lo piensas así?», él la intentó asentir. «Has hecho demasiado», dijo ella. «Me cuidaste cuando estuve enferma. Protegiste a Henry cuando Mai intentó secuestrarnos. Te enfrentaste a ella a todos. Yo pensé que todavía estabas pagando por todo eso. Pensé que si vendías este terreno sería por mí y por Henry». El dolor se reflejó en su rostro. Se acercó a ella lo suficiente como para que pudiera ver las sombras de cansancio bajo sus ojos. No dijo suavemente: «Tú y Henry no son la razón por la que pierdo cosas. Ustedes son la razón por la que sigo luchando por ellas». El aire se le atragantó a ella. Él levantó la mano y suavemente secó una lágrima de su mejilla. «No estoy construyendo esto porque lo esté sufriendo», susurró. «Lo estoy construyendo porque por primera vez sé lo que quiero». Luego se giró hacia el campo abierto. La luz del sol brillaba sobre el pasto. «Vamos», dijo suavemente, «déjame mostrarte». Ella lo siguió, sus pasos vacilantes sobre la tierra suave. Se detuvieron en un pequeño montículo donde el huerto se extendía ante ellos. «Aquí», dijo Alex, «este será el lugar donde se levantará la casa». Ella miró alrededor, solo veía tierra vacía. Él señaló un pedazo de tierra a unos pasos de allí. «Allí estará el cuarto de Henry», dijo. «Con una gran ventana para que se despierte con la luz del sol y los árboles. Cuando llueva podrá ver las gotas de agua cayendo sobre el cristal en lugar de temer la oscuridad». Su mirada siguió su dedo. Por un momento casi pudo ver una pequeña cama, sábanas suaves, juguetes esparcidos por el suelo y un niño con un sombrero de oso pegado al cristal de la ventana. «Y aquí», continuó Alex, señalando una esquina soleada, «será la cocina. Recuerdo que dijiste que querías una cocina luminosa en lugar de la esquina llena de humo de la casa de bambú. Así que esta cocina tendrá una ventana grande, una buena ventilación. No tendrás que agitar las manos para ahuyentar el humo cada vez que cocines para Henry». Ella recordó haberlo dicho medio bromeando, medio en serio, tosiendo mientras estaba junto a la cocina. No se dio cuenta de que él había recordado cada palabra. «¿Lo recuerdas?», preguntó. «Lo recuerdo», dijo él simplemente. Señaló hacia el centro. «Aquí estará la sala de estar. No muy grande, pero espaciosa. Un sofá bajo una mesa pequeña. La puerta principal se abrirá hacia un porche que da al jardín. Por la noche podremos sentarnos allí, sentir la brisa y ver a Henry gateando por el suelo en lugar de preocuparnos por saber quién vendrá a la puerta». Esa visión tocó inmediatamente los puntos más dolorosos de su corazón. Las lágrimas nublaron su visión. Ella se llevó la mano a la boca, sus hombros temblando. «No». Alex se giró rápidamente. «¿Qué pasa?» «Pensé que creías que yo perdería todo por ti», susurró ella, «y que todo esto era parte de tu plan». Él se acercó y la sostuvo por la cara con ambas manos cálidas y firmes. «Mira», dijo suavemente. «La empresa no se está derrumbando. John ha estado ayudando. La investigación sobre Mai está avanzando bien y hemos solucionado casi todos los daños. Todavía hay dificultades, pero no estoy hundiéndome en silencio mientras finjo que todo está bien. Si fuera así, te lo diría». Ella abrió los ojos de par en par. «¿De verdad me lo dirías?» «Claro». Sus dedos se deslizaron suavemente sobre su mejilla. «Tú no eres a quien tengo que esconder la verdad. Eres la persona con la que quiero estar cuando las cosas se ponen difíciles. Si hay una carga, la llevamos juntos. Eso es lo que hace un hogar». Una pequeña risa salió de ella. «No entiendo ni la mitad de lo que tú y John dicen», dijo. «No tienes que entenderlo», respondió él. «Tú ayudas cada vez que te aseguras de que Henry esté a salvo. Cada vez que me traes un cuenco de sopa y me dices que descanse, cada vez que estás ahí». Su voz era suave. «No lo llames nada.
El dolor dentro de ella comenzó a suavizarse. Antes de que pudiera responder, un pequeño sollozo salió de su pecho. Ella apretó su camiseta entrelazando los dedos en la tela. Él la atrajo hacia su pecho. El jardín se desvaneció dejando solo manchas de luz y sombra. Lo único que ella realmente sintió fue el latido de su corazón bajo su mejilla y la firmeza de sus manos alrededor de su cuerpo, abrazándola como si no quisiera soltarla. «No quiero perder la tierra, no quiero perder el dinero», susurró él en su cabello. «Pero perderte a ti, eso es algo que no puedo aceptar». Sus dedos se apretaron en su espalda. «No me voy a ir», susurró ella. «Solo tengo miedo de que tengas que sacrificar aún más por mí». «La próxima vez», dijo él suavemente, «no tengas miedo de estar sola». Se quedaron así hasta que su respiración comenzó a calmarse. Cuando él finalmente se apartó, sus manos seguían sobre sus hombros firme en su lugar. «Hay algo más», dijo. «Pensé en esperar, pero deberías verlo ahora». Sacó de su abrigo un trozo de papel doblado con los bordes arrugados por haber sido sostenido muchas veces. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Una prueba de que no tengo la intención de vender esta tierra», dijo él algo avergonzado. «He estado trabajando con un arquitecto. Está muy en bruto todavía». Desplegó el papel. Entre los dos había un simple plano de planta con líneas pequeñas medidas y las anotaciones manuscritas de él. Henry, ventana grande, cocina luminosa. Sala de estar, vista al jardín, porche T. Y cerca de un lado un árbol de nars. Su respiración se detuvo por un momento. «Alex, te dije que la casa no sería grande», dijo él. «Solo necesito muros sólidos, un buen techo suficiente, luz suficiente, espacio para que Henry gate y corra». «Es perfecto», susurró ella. «Más de lo que me atreví a soñar». «Quiero que tengas un lugar que realmente sea tuyo», dijo él suavemente. «No una casa que estés tomando prestada, no un lugar del que tengas miedo de que te pidan que te vayas. Una casa donde puedas poner los dibujos de Henry en las paredes y saber que seguirán allí por muchos años». La simple imagen de esos dibujos irregulares pegados en las paredes de ellos hizo que las lágrimas volvieran a brotar de sus ojos. Las limpió rápidamente, medio sonriendo. «Lloro todo el tiempo», murmuró. «Está permitido», respondió Alex. Cruzaron el campo nuevamente, esta vez ella sujetando el papel en sus manos. Él señaló el lugar donde podría estar la escalera donde el estrecho camino podría llevar al jardín. «Cuando Henry sea mayor, podrá correr directamente hacia allí», dijo Alex suavemente. «Le gritarás que corra más despacio. Yo pretenderé apoyarte y en secreto me diré cuánto rápido puede correr». Ella soltó una pequeña risa. «Lo has malcriado». «Solo un poco», dijo él. Por primera vez desde que ella escuchó esa llamada, el nudo en su interior parecía disminuir. Al final, el sol empezó a moverse, las sombras se alargaron. «Ya deberíamos irnos», dijo Alex. «La señora Tang podría pensar que hemos abandonado a nuestro hijo». Al pensar en Henry, un calor llenó su pecho. Ella asintió. En el camino de regreso, el coche estaba en silencio, pero ya no era pesado. Un rato después, Alex habló sin apartar los ojos de la carretera. «Si algo te preocupa», dijo, «la próxima vez ven a mí, no te quedes en la puerta pensando lo peor». Ella miró sus manos. «Temía que si preguntaba haría las cosas más difíciles para ti». «Preocuparte sola las hace aún más difíciles», respondió él suavemente. «Aunque estés equivocada, quiero que lo digas». Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «La próxima vez preguntaré», dijo ella. «Bien», respondió él. Cuando llegaron a la casa de bambú, la luz de la tarde ya había adquirido un tono dorado. La señora Tang estaba afuera abrazando a Henry en sus brazos. Tan pronto como el sedán gris se detuvo, el niño gritó y movió sus pequeñas manos. «Aquí está», dijo la señora Tang sonriendo. Él estaba mirando hacia la calle. Alex salió del coche y caminó directamente hacia el niño. «¿Me extrañaste, hijo?», preguntó. Henry pateó sus pies en respuesta. Alex lo levantó y lo alzó. La risa del niño resonó clara y alegre.
El sombrero de oso de Henry se desplazó de un lado, sus pequeños calcetines casi se caían. Tuna estaba a unos pasos de distancia, su corazón lleno de emoción. En ese momento, la imagen de la casa futura se fundió con lo que estaba viendo en ese instante. Henry extendió sus manos hacia Alex. La luz del sol brillaba en sus rostros. La risa resonaba en el jardín simple. ¿Ya resolvieron las cosas, Alex y Tuna?, preguntó la señora Tang con una mirada cálida y curiosa. Alex y Tuna se miraron brevemente. Sí, dijo él de manera simple, cambiando a Henry a su otro brazo, mientras su otra mano tocaba suavemente los dedos de Tuna. Esta vez ella no retiró la mano. Ya lo hemos resuelto. La señora Tang asintió satisfecha y entró a la casa. En el tranquilo jardín, Henry se colgaba del cuello de Alex murmurando incesantemente. Alex lo mecía suavemente. Este niño travieso hizo que tu madre pensara que yo lo había perdido todo, dijo mirando al niño. Henry respondió con un sonido fuerte que podría significar cualquier cosa. Tuna se acercó y ajustó el sombrero del niño. «¡Cuidado, pequeño oso!», susurró. «Pronto tendrás una casa para correr. No te caigas antes de que construyamos el porche». Alex la miró. No hubo palabras grandiosas, solo una calidez firme en sus ojos. Luego dijo suavemente: «Lo vamos a construir». Ella abrió la boca pero no pudo decir nada. Por primera vez, realmente no sabía qué decir. La noche anterior, su voz a través de las paredes de bambú había sonado como el comienzo de un final. Hoy, de pie en ese mismo pequeño jardín, se dio cuenta de que en realidad formaba parte de algo completamente diferente. El secreto de él no era perder la tierra. Era echar raíces, no solo en la tierra de ese tranquilo campo, sino en sus vidas, para ella, para Henry, para ellos. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp lời chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì tôi mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ